Muy bien, 7 de la mañana, 40 minutos. Vamos a meternos de lleno en nuestra entrevista de este día, que tiene como protagonista a el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, para hablar del plan invierno y bueno, y de esta necesidad de lanzar la comunidad a la calle en la búsqueda de intentar paliar y solucionar la situación terrible, como decíamos recién, de las personas en situación de calle, una realidad con la cual nos cruzamos a diario, muy dura, y bueno, en un momento además del año donde corre en riesgo la vida de estas personas, ¿verdad? Durmiendo a la intemperie con las bajas temperaturas. Le agradecemos a Gonzalo Sibila estos minutos con Doble Clic. Buen día, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Bien, bueno, si le parece, comencemos hablando de el plan invierno, este plan que se realiza todos los años. ¿Cuáles van a ser las características que va a tener este año? Sí, bueno, bien, como vos bien adelantabas, frente a una situación grave, muy grave y además en crecimiento año a año, nosotros tomamos varias iniciativas. Una de ellas tiene que ver con el plan invierno, que es una acción que se ejecuta, como también bien decías, todos los años. Otra tiene que ver con un plan que llamamos Comunidad a la Calle, del que podemos hablar después, y también la decisión de impulsar una discusión más de mediano plazo sobre una estrategia que necesita el país para afrontar este problema, que es un problema estructural, junto con dos medidas más que también anunciamos hace 2 días. Sobre concretamente el plan invierno, lo que tengo para decir es que este plan es un plan estacional, o sea, es un plan que se desarrolla, como lo dice su título, durante el invierno, un invierno extendido, o sea, lo estamos empezando el 15 de mayo para terminarlo sobre fines de octubre. En realidad este año en Montevideo empezó incluso antes del 15 de mayo, empezó el 25 de abril, donde ya hicimos una expansión de cupos del tipo plan invierno, por una advertencia meteorológica que se dio para ese fin de semana. Eso nos permitió también continuar los días siguientes en un ritmo que habilitó que todos los que pidieran cupo en las últimas semanas, en los últimos días sobre todo, tuvieran cupo nocturno, ¿no? Esto no siempre pasa en el sistema. A veces hay gente que pide por el momento en el que pide, por no tener permanencia en alguno de los centros, no logra obtener un cupo en un lugar en el que pueda efectivamente acceder. Bueno, perdón, Sibila, pero esto es importante entenderlo. Si una persona en situación de calle se acerca a algún refugio y pide dormir en alguno de los refugios, ¿puede pasar hoy en día que no encuentre un lugar? Hoy en día no está pasando. Esa es la noticia relevante de estos últimos días, ¿no? Hace ya bastantes días, y en general no ha pasado en el último tiempo, o algunos momentos en los que sí, pero hace ya varios días que no está sucediendo eso, y hay una demanda bastante más grande en las semanas anteriores, porque justamente cuando empiezan los fríos, la demanda sobre los cupos es mayor. ¿Cuántas personas hay en situación de calle, Sibila? ¿Las tienen relativamente cuantificadas? Sí, bueno, esto es algo de lo que el otro día comentábamos. Los datos cuantitativos sobre esto son datos que tienen muchas dificultades, ¿no? El 2023, ¿no? En el 2023 se hizo un censo, se hizo otro en el 2021, así podemos ir para atrás, más o menos cada 2 años se hicieron censos, pero los censos que se hacen de población en calle tienen la característica de que, dado que la población se mueve, claro, tienen dificultades para captar la realidad. Entonces, lo que nos dice el último censo es que hay alrededor de 3.000 personas, de las cuales la mitad más o menos adhieren a las propuestas del centro nocturno, y la otra mitad estaban pernoctando, durmiendo en la calle el día que se hizo el censo, que fue el 1 de agosto del año 2023, o sea, el invierno del año 2023, ¿no? O sea, había casi 1.400 personas, alrededor de 1.300 personas durmiendo en calle en 90 zonas de Montevideo, que fue el estudio. Sobre el plan invierno quería decir una cosita más para no dejar de dar el dato. Lo que hicimos este año, justamente para evitar que suceda esto, de que se pidan cupos y no puedan efectivizarse, es ampliar el plan invierno una vez más. Todos los años se viene ampliando, este año lo ampliamos. Vamos a tener a lo largo del invierno estables más de 2.000 cupos, hasta 2.085 es lo que está previsto, de los cuales más de 600 están radicados en el interior. Estos son cupos
obviamente totales de noche, ¿no? O sea, estamos hablando de cupos nocturnos. Además, Protección Social, que es la dirección que incluye calle, tiene otro tipo de propuestas que totalizan más de 5.500 cupos, ¿no? Entonces, hay alrededor de 1.100 cupos estables de la noche, nocturnos, exclusivamente nocturnos, refugios nocturnos, y a esto se le van a agregar 985 que nos permiten llegar a los 2.085. En esos cupos que se agregan hay más de 600 que están en el interior para poder dar respuesta en todo el país, porque en Montevideo ya tenemos una respuesta permanente importante, a lo que se suman 300 cupos más. Bueno, en el interior del país tenemos más de 600 y además, obviamente, también plan invierno en Canelones, que este año lo estamos ejecutando con la Intendencia de Canelones. Me mencionó el interior y era las cosas que le quería consultar. Hablábamos de unos 3.000 personas en situación de calle, ascenso 2023. ¿Eso pura y exclusivamente en Montevideo o todo el territorio nacional? Pura y exclusivamente en Montevideo. No hay mediciones del resto del país. El dato que sí tenemos, que es nacional, es cuántas personas concurrieron a alguno de los servicios de la Dirección de Protección Social, que incluye calle, pero no es solo calle, durante el año 2024, durante el año pasado. Y ese número es de 11.000 personas, 11.000 cédulas. En el año 2023, también 11.000 cédulas. Cuando uno desglosa esa información, no todas esas 11.000 personas son personas que están en calle o que vienen de situación de calle. Hay otro tipo de situaciones que acuden a los servicios de protección social. También hay gente que circunstancialmente ingresó a algún dispositivo, estos son datos anuales, pero después salió, o sea, no hay gente que esté permanentemente en calle. Claro. Pero yo te diría, para razonarlo juntos, si vos tenés un censo que te está marcando 3.000 personas en Montevideo, de las cuales 1.300, 1.400 estarían en centros, la otra mitad estaría pernoctando a la intemperie, estos datos de 2023. Si tenés 5.500 cupos en el sistema que están en general completos, ¿no? Y esos 5.500 cupos abarcan refugios nocturnos, pero también propuestas de 24 horas que se desarrollaron mucho en los últimos años, de cuidados, de salud mental, etcétera. Bueno, tengo 5.500 cupos llenos, tengo 1.500 personas, 1.300 o 1.400 personas durmiendo a la intemperie, y tengo un dato de 11.000 cédulas que ingresaron al sistema de protección social el año pasado. Bueno, tendemos a pensar que la realidad nacional está entre los 5.500 cupos que tenemos y esos 11.000 del dato de máxima, que no son todos personas en situación de calle. Así que seguramente estemos hablando de más de 5.500 personas, de las cuales, hay 5.500 efectivamente con respuesta dentro de los cupos, ahora en el invierno más, pero hay una cantidad importante también, que seguramente sea más de las 1.300 que se detectan en Montevideo, que están efectivamente en calle también en la noche, ¿no? Sí, bueno, eso quería ir, ¿no? Uno como ciudadano, ¿no? Como que se mueve además, ¿no? por distintas zonas de Montevideo, ve un aumento, ¿no? Considerable de las personas en situación de calle. Y pienso cómo encarar el tema, ¿no? Se habla de sacar la comunidad a la calle, de estar más en el territorio. ¿Debería haber una urgencia nacional en este tema, ministro? Le pregunto, y pensar en algo que sea a largo plazo, porque es una realidad realmente muy dura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es algo que nos tiene que además movilizar mucho, porque está lastimada nuestra dignidad como sociedad. Digo, ¿no? El cuerpo social. ¿Sabe lo que me pasa? Voy caminando con mi hijo por la calle, tiene 7 años, ¿no? Y me pregunta por qué están... Y yo digo, ojalá no nos acostumbremos a naturalizar esta imagen, ¿no? Totalmente, y ojalá no tratemos nunca esta realidad como si fuera parte del paisaje, ¿no? A veces se habla del tema de calle como si fuera un problema vinculado a la estética de la ciudad. Y acá hay un problema ético, es un problema muy profundo de una sociedad que no está pudiendo resolver una realidad que no es solamente nacional, hay que decirlo, ¿no? En el mundo esta realidad es una realidad dura, pero bueno, nosotros la tenemos acá en el Uruguay y hay compatriotas nuestros, migrantes también que han llegado al Uruguay que están en esta situación. Hay ahí realidades muy diversas, ¿no? Ustedes saben que los censos, los estudios sirven también para profundizar en las características de la población, la situación de la población que está en calle. Hay mucha gente que no responde, pero de la gente que responde encontramos recurrentemente
problemas de adicciones, esto con una prevalencia muy grande en la población en calle, problemas de salud mental, también una situación recurrente de salida de la cárcel o de otras instituciones, como por ejemplo el INAU. Muchas de las personas que están en calle pasaron por instituciones del Estado, y esto es algo que me parece que también como Estado tenemos que reflexionar profundamente, ¿no? Entonces uno dice, estas pueden ser las causas o las características. Si uno va a las causas, seguramente se va a encontrar con cosas más profundas, con cosas que van bastante más atrás en la vida de las personas, pero que también nos tienen que interpelar como sociedad. Sí, entonces, más allá de la interpelación o el análisis o bueno del impacto que esto ocasiona, vuelvo a la pregunta de si no se debería generar una emergencia nacional con medidas drásticas, con un compromiso político. Sí, yo más allá de las palabras, que yo creo que esta es una realidad urgente, de urgente abordaje por parte del país, y por eso la estamos tomando como la estamos tomando, con esta seriedad y con esta contundencia dentro de los recursos que tenemos disponibles. Quiero decir que las acciones tienen que ser ya, y por eso están siendo ya, ¿no? O sea, estamos haciendo un plan invierno que tiene 300 cupos más que el año pasado. Esta es una respuesta de contingencia, lo sabemos, pero es una respuesta para esta realidad que tenemos hoy. Estamos además incrementando la cantidad de equipos móviles que están trabajando en calle durante el plan invierno. Esta es una medida que también es parte de las acciones habituales del plan, pero junto con eso estamos también innovando. Presentamos el otro día una propuesta, vos decías ahora Comunidad a la Calle. Bueno, Comunidad a la Calle se llama esta propuesta, que tiene 3 brazos. Un brazo es que a partir del 15 de junio vamos a estar de forma progresiva inaugurando 9 centros comunitarios barriales que van a ser espacios que van a estar funcionando seguramente desde las 18 horas, digo seguramente porque vamos a estar viendo la realidad de cada barrio, ya estamos analizándola y puede haber alguna diferencia en el horario, pero en principio desde las 18 horas hasta las 22, espacios para recibir a personas que estén dispuestas a pasar unas horas allí, donde va a haber un acompañamiento, va a haber técnicos sociales, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, va a haber trabajadores voluntarios también, porque estas acciones las vamos a llevar adelante con organizaciones de tipo comunitario, organizaciones con inserción barrial. Va a haber agentes comunitarios dentro de estos centros, que van a ser personas que sean referentes del barrio, incluso personas que hayan pasado por la situación de calle, y va a haber propuestas socioeducativas, sociolaborales, culturales, en un contexto de acogida, de recepción a las personas, de acompañamiento, en un momento del día que es clave para el abordaje de esta realidad. Nosotros creemos que la propuesta no puede ser solo nocturna, tenemos que ir a una propuesta que se extienda a las 24 horas, en eso ya se ha venido avanzando y lo queremos profundizar, pero en este momento del día, la tardecita, digamos, empieza a pasar algo, que es que gente que no adhiere muchas veces a propuestas más extensas, sí quiere ir a buscar su cupo nocturno, porque empieza a hacer frío, porque no quiere dormir en la calle, y la gestión del cupo nocturno está siendo un problema. Nosotros tenemos 18 puertas de entrada, que son refugios nocturnos justamente, que funcionan además como puerta de entrada para ir a pedir el cupo. Antes era una sola, esto se descentralizó en la administración anterior y nos parece una buena cosa. Lo que sucede es que se arman colas en la puerta de los refugios, ustedes lo habrán visto, personas que están esperando, a veces con un colchón, a veces sin nada, pasan horas allí esperando el cupo, quienes no tienen permanencia en un refugio nocturno, pidiendo el cupo todas las noches, se les da a veces un cupo lejos y muchas veces no llegan. Entonces a nosotros nos parece que esto hay que empezar a revertirlo. Entonces vamos a mantener esas puertas de entrada, no vamos a acotar las puertas de entrada, pero vamos a crear 9 puertas de entrada más, que van a ser estos centros puertas abiertas, donde la espera va a poder ser una espera acompañada, una espera en la que no vamos a estar perdiendo tiempo, sino acompañando a estas personas, buscando seguir también su trayectoria, su realidad, y a esos centros puertas abiertas le vamos a anexar duplas de salida al territorio. Van a ser en todo el área metropolitana, esto en principio es una experiencia montevideana. Van a ser 100 personas recorriendo el territorio, los barrios donde estén estos centros, yendo a la búsqueda de quienes están en la calle. Al día de hoy, lo que hace el sistema básicamente es responder a las alertas que hace la población. Nosotros queremos tener una actitud proactiva, ir en estas duplas que van a tener un técnico social
y un agente comunitario a conversar con la gente que está en calle, a proponerle acercarse al Puertas Abiertas o a cualquier otra de las propuestas de protección ahí me surge social. qué pasa con la internación compulsiva, ¿no? Bueno, esa es una herramienta que está vigente, igual que la ley de faltas, son dos herramientas diferentes, pero las dos tienen este carácter de compulsividad en la acción del Estado. O sea, si una persona corre riesgo de su vida, se va a llevar adelante. Sí, más teniendo en cuenta que el Frente Amplio fue muy crítico cuando el año pasado se votó esto en el Parlamento. Usted, ministro, ¿qué postura va a tener? Porque la ley está vigente. Bueno, nosotros, en tanto autoridades de gobierno, tenemos que cumplir con la normativa vigente. Si hay una norma vigente, la norma se va a cumplir. Luego, la forma en que se ejecuta la aplicación de la norma es variable según el enfoque de las autoridades, de las personas que intervienen en la aplicación, pero la norma está vigente. Bueno, pero ¿cuánto variable puede ser, ministro? Si una persona corre riesgo de vida, ¿se tiene que obligar sí o sí? Sí, luego la propia ley establece una serie de criterios para la determinación de lo que es el riesgo de vida, y ustedes saben que allí intervienen profesionales e interviene también el Estado a través de distintas instituciones para determinar. Ministerio del Interior, Mides. Exacto, y hay que determinar que efectivamente existe un riesgo de vida para la persona, y esto, bueno, parte de lo que se va obviamente a realizar, se está realizando. No ha habido muchas intervenciones con esta ley, quiero decir, tampoco en el gobierno anterior, no es una ley que se haya utilizado de forma masiva, porque justamente las situaciones que tienen que configurarse son específicas, ¿no? El Frente tuvo reparos. En el periodo pasado, ¿hubo algún problema que ustedes se dieran cuenta de que efectivamente se caía y se incurría en lo que el Frente criticaba del proyecto? Mira, nosotros no queremos sobre esto hacer comentarios que no sean producto de una evaluación rigurosa. Para mí sería muy fácil decir, bueno, esto no está bien porque hay que hacerlo de tal o cual manera. Nosotros no queremos actuar talenteando, estamos trabajando con mucho rigor y no tenemos evidencia todavía suficiente como para hacer una afirmación de ese tipo. Cuando la tengamos, si es que la tenemos, lo vamos a hacer, revisaremos lo que haya que revisar, si hay que discutir algún cambio legal, lo haremos. Sí creemos, estamos convencidos, y esto por experiencia de trabajo con la población en calle, de muchos de nosotros, que la compulsividad como estrategia no resuelve el problema. Es decir, esto está probado en el mundo, no solamente acá. El problema se sigue agravando más allá de este tipo de herramientas. No quiere decir eso que las herramientas, si existen y son normas que tiene el país, no se apliquen. En ese caso, se aplican, pueden ser un instrumento en el marco de una estrategia que tiene que incorporar otros elementos. La ley de faltas, de hecho, que es una ley que no tiene que ver con el riesgo de vida, sino que tiene que ver con la regulación del espacio público, existe en Uruguay desde hace muchos años. Se creó en un gobierno del Frente Amplio y se ha venido aplicando también. Y bueno, ustedes y yo vemos todos los días la ciudad, vemos todos los días el país y sabemos que este problema con ley de faltas, con ley de internación compulsiva, sigue creciendo. No quiere decir esto que podamos hacer una evaluación contundente de la aplicación de esas normas al día de hoy. Hoy decimos, las herramientas que tenemos las estamos usando, las vamos a usar, y también decimos, estamos innovando. Un plan invierno más grande, un plan invierno con más presencia también en la calle de los equipos. Esto es algo que se venía haciendo, ojalá no tenga que crecer año a año, porque quiere decir que hay más población en calle, pero sobre todo esta estrategia de comunidad de la calle, que la vamos a experimentar en estos meses, la vamos a evaluar al final del plan invierno. Ojalá podamos decir que dio el resultado de que muchas personas que no se acercan a los servicios de protección social empezaron a reconstruir un vínculo. Para ello hay que generarlo el vínculo, hay que ir al encuentro de las personas. No se puede el Estado quedar esperando que venga una alerta. No. Tenemos que salir. Por eso, comunidad de la calle, como sociedad presente en el espacio público, asumiendo que la calle no es un lugar para vivir, es un lugar para convivir, en todo caso, que es algo distinto, y las personas tienen que dormir y vivir en un lugar digno que permite el desarrollo de sus derechos. Vamos a trabajar con esta impronta y además ya estamos haciendo acciones también que comunicábamos el otro día sobre la infraestructura. Hay mucha violencia institucional en el sistema y esto duele decirlo también como autoridad, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos en estos roles y esto es algo que tenemos que transformar rápidamente, pero la violencia institucional pasa a veces por el hacinamiento, a veces por la falta de propuestas
para las personas, a veces por las situaciones de los trabajadores, que también hay mucha precariedad en el trabajo. Esto no es un problema de una administración, es un problema va más allá de una administración, ¿no? Está claro, y bueno, quedan muchas preguntas para hacerle. Era el gran capítulo de todo lo que es la salud mental y las adicciones, el tema de la reincidencia de las personas que salen del sistema penitenciario. Bueno, lo invitaremos nuevamente a conversar con nosotros. Le agradecemos estos minutos con Doble Clic. Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias por la entrevista. Buena jornada. Cuando sale el sol, Doble Clic.